Somos la banda del Mirlitón y este saludo en nuestra canción Carabidondón, Carabidondón. En pueblo vamos cantando y en los caminos siempre soñando al ritmo alegre del Mirlitón. Carabidondón, Carabidondón. Somos amigos de la ilusión Carabidondón, Carabidondón. Somos la banda del Mirlitón y este saludo es nuestra canción Carabidondón, Carabidondón. Venga, venga el fandango, a la corriente. Y comienzo porque comienzo. Comienzo porque comienzo. Comienzo por comenzar. Y comienzo porque ha salido. Y la flor de España a bailar. Y comienzo porque comienzo. Venga, ay. Y ahí Cofrentina baila ahora. Cofrentina baila ahora. Ahí como venían las rayas. Y conforme baila Sila. Y no te faltarán sin agua. Y Cofrentina baila ahora. ¡Hala, que va bueno iré! Repuñadero fandango, repuñadero fandango, fandango repuñadero. Y aunque la vida me cueste, contigo bailar lo quiero. Repuñadero fandango. Muy buenas tardes, queridos amigos. Hemos empezado con este fandango que habrán reconocido muchos que pertenece a Valencia. Hoy, al fin nos vamos a dedicar a esta tierra valenciana, al Reino de Valencia, que lo teníamos casi un poco olvidado, pero en nuestro corazón estaba presente y sobre todo estábamos pendientes de poder tener una serie de elementos muy interesantes, como van a ver hoy, y con ellos poder hacer un programa muy bonito dedicado a Valencia. Valencia, que es una tierra donde, como en otras regiones, pero aquí especialmente, se pueden encontrar una serie de elementos completamente diferenciados y bien separados para clasificar el folclore. La gente del pueblo no sabe de clasificaciones, sabe de folclore, lo interpreta, lo vive, lo crea, y esto es lo bonito. Posiblemente los estudiosos, como nos pasa a la banda del Mirlitón y a mí, y algunos elementos que quiero también presentaros después, pensamos que para conocer mejor el folclore, y sobre todo el folclore de Valencia, es bueno dividirlo en tres zonas. Vamos a elegir tres, se podían elegir más. Una que es la huerta, que lo daremos en otro programa. Otra que es la zona sur, que es la parte, pues, ya interior, efectivamente, dentro digamos, hacia el centro de España, pero que se habla valenciano. Y otra parte que está lindando con Castilla y que se habla castellano. En estas tres zonas podíamos generalmente dividir el folclore de Valencia. Hoy vamos a dedicar especialmente a la zona del interior, la zona donde se habla castellano y donde se habla valenciano. Pero todo esto nos va a servir y a suministrar un material interesantísimo de documentación, un muchacho que se llama Fermín. Fermín es un componente del grupo
que verán bailar, cantar, tocar, puesto que son un grupo de muchachos y muchachas jóvenes, y esto es lo bonito y lo interesante, que están intentando rescatar todo el folclore de Valencia para que no se pierda y para que esa riqueza de su región sea perenne y esté a la vista y al provecho de todos. Aprenden ellos de las personas más mayores, y hoy también tendremos algunas personas mayores que guardan en su recuerdo esta riqueza y que ellos mismos no quieren que mueran, y por eso se prestan voluntariosos y con todo el mejor deseo a cantar y a enseñar y a hacer que los demás aprendan. Vamos a ver, Fermín, ven por acá. Fermín es un muchacho también, como he dicho antes, que dirige parte del grupo y que está haciendo unos estudios muy interesantes sobre todo este folclore. Ellos, el grupo que vamos a ver hoy, no son un grupo exactamente compacto, sino que son una serie de chicas y chicos con deseo y con amor, de verdad, amor y pasión por su folclore. ¿Es así, Fermín? Es así, efectivamente. Por eso, Valencia, como no solamente es la zona huertana, que también pertenecemos los que hablamos castellano, los de Requena y los de Chelva, y los de Ayora y Cofrentes, pues entonces hemos empezado, por algo hay que empezar, por el fandango de Cofrentes, que es una variante muy graciosa, con influencias andaluzas quizá, pero con este carácter muy de la tierra, muy valenciano, con esos adornos propios de nuestra zona interior. Bien, después de este fandango, porque estamos hablando mucho y lo bonito también es escuchar, tenemos preparados unas personas mayores que cantan unas canciones de siega, creo, unas canciones de siega muy interesantes, y háblanos un poco de ellas. Efectivamente, en la zona de siega, la zona de secano, corresponde más a la zona interior lindando a Cuenca. Efectivamente, Camporrobles es una zona ya llana, lindando con la serranía, y de aquí nos vienen dos canciones, una de segar, de ir segando, y otra de descansar, para beber vino. Vamos a por las personas que lo van a interpretar. Vengan con nosotros, por favor. Aquí los tenemos. ¿Cómo se llaman ustedes? Fidel García García, para servirle. Repítalo. Fidel García García. ¿Y usted? Vicente García García. Bueno, entonces les dejamos ya tranquilamente que canten estas canciones que las hemos escuchado antes y son muy bonitas, y francamente queremos que todas las personas las escuchen y a ver si las aprenden, ¿eh? Sí. Venga, vamos a ver. Y en la sierra de Albeña, y en la sierra de Almeña, va una cuadrilla, va una cuadrilla, va una cuadrilla, sí, va una cuadrilla, no, va una cuadrilla. Y al capitán le llaman, y al capitán le llaman José María, José María, José María, sí, José María, no, José María. A ese José María, a ese José María, ya lo prendieron, ya lo prendieron, ya lo prendieron, sí, ya lo prendieron, no, ya lo prendieron. A ese José María, a ese José María, muerte le dieron, muerte le dieron, muerte le dieron, sí, muerte le dieron, no, muerte le dieron. Muy bonita esta canción, muy bonita, sobre todo porque nos ha contado esta historia de José María, el Tempranillo, ¿no? Sí. Exactamente. ¿De qué zona es esta canción? En la zona del distrito de Requena. ¿En qué pueblo exactamente? Camporrobles. De Camporrobles, que ya está lindando con... Con Utiel.
En Cuenca. Porque es curioso que esta melodía, casi la misma, la conocemos nosotros con Sierra de Mariola. Y ustedes al principio decían Sierra de... Sierra Morena. No, Sierra de En la- Almería. Sierra de Almería, exactamente. Bueno, pues ahora la banda del Mirlitón y yo vamos a cantar la otra versión que conocemos de Sierra de Mariola y así vemos la diferencia y la comparación de una con otra. Vamos a ver. Sierra de Mariola, Sierra de Mariola, llena de flores, llena de flores. Llena de flores, llena de flores. Donde cantan las aves, cantan las aves. Donde cantan las aves, cantan las aves. Trinos de amores, trinos de amores, trinos de amores, trinos de amores. Así vemos como esta canción, que también se considera de Alicante, está conocida y extendida por toda la zona, ya que la versión que escuchábamos antes era ya lindando con Cuenca. Pero vamos a ver, yo creo que Fermín nos tiene alguna sorpresa por aquí. Ven aquí, Fermín, que yo te he visto antes muy vago, y yo sé que tú tienes que trabajar más, ¿Por qué no nos bailas algo tú ahora mismo? Vamos a bailar Pili y yo la jotilla, y en este caso va a ser la jotilla de mi aldea, que tanto quiero y que está a punto de desaparecer por varios motivos. Bueno, pues vamos con esas palabras que nos ha dicho tan sentimentales y tan sentidas, yo creo, por alguna razón. Sí. Vamos a ver la jotilla de su aldea. Adelante. ¡Aire, Zamota, aire! Quiero que sea de
cabellinera, y hermosa cabellinera, que tienes en tu ventana, si la regas esta noche, claveles en la mañana, claveles en la mañana, y hermosa cabellinera, y al salir el sol te quisiera ver, pero veo niña que no puede ser, que no puede ser, que no puede ser, y al salir el sol te quisiera ver. La despedida daré, la despedida daré, no te la quisiera dar. Adiós luna y adiós sol, y adiós ramito de azar, y adiós ramito de azar, la despedida daré. Muy bonita esta danza y aunque Fermín no nos ha dicho las razones por las cuales la aldea va a desaparecer, yo creo que mientras haya el espíritu que él tiene de que las danzas perduren, aunque las casas se caigan, las danzas seguirán ahí y el espíritu de los hombres quedarán perennes y quedarán vigentes a lo largo de los años. Esto creo que es lo bonito y lo interesante del folclore y del trabajo que estamos realizando sobre el folclore. Y hablando de trabajos, vamos a cantar una canción nosotros, ¿no? Venga, ¿preparados? A la voreta del mar. Vale. Ahí empezáis vosotras. Pues venga. A la voreta del mar, A la voreta del mar, y a una doncella, y a una doncella que està brodant un vestit que està brodant un vestit per a la reina, per a la reina. A la voreta del mar, a la voreta del mar, hi ha una doncella, hi ha una doncella que està brodant un vestit, que està brodant un vestit per a la reina, per a la reina. Y después de esta canción vamos a dar un cambio en la geografía folclórica de Valencia. Antes hemos visto y hemos escuchado y hemos escuchado también hablar a Fermín y nos ha dicho una serie de cosas muy importantes de la zona de Valencia donde se habla castellano. La zona interior donde se habla valenciano es la parte que vamos ahora a conocer y a estudiar un poco folclóricamente. Yo voy a cambiar de micrófono y voy a buscar a Fermín. Porque siempre, y lo bonito es que en todas las regiones hay elementos conocedores que nos pueden enseñar muchas cosas, puesto que ellos son los que van intentando ser el trampolín entre las personas mayores, entre el pasado y el futuro, los pequeñitos, las gentes que son muy jóvenes aún y que aprenderán, y de esta manera la tradición se conserva. Fermín, entonces ahora nos vamos a otra zona, que es la zona... A la zona sur, concretamente a las comarcas de la Costera, zona de Játiva y Valle de Albaida. Aquí en esta zona todavía queda la dansá, les danses, que es una danza de pueblo, una danza que ofrece el pueblo el día del patrón, pues más o menos a la divinidad, y que solamente se baila en la ocasión de la fiesta mayor y en la calle o en la plaza. Vamos a imaginar que es la calle, la plaza aquí, ¿y la bailáis vosotros? La bailamos todo el grupo para dar una visión de plaza o calle, y entonces la tocará el millor dolçainer que tenim en Valencia, que es Joanet. Lo ha dicho en valenciano y muy bien dicho, ¿eh? Venga, os miramos y os escuchamos.
esta danza o esta danza es considerada como de las más antiguas o la más antigua danza en Valencia. De ella han surgido todos los pasos, han surgido las variaciones y las diferentes evoluciones han dado paso a otras danzas y a otras formas y otras expresiones. Fermín, ¿dónde andas por aquí? Ah, por aquí andas, por aquí andas. Bien, después de esta danza, antes hemos escuchado unos cantos de siega, pero hay unos cantos de trilla también muy interesantes en esta otra zona, ¿no? En esta zona, tocando con Alicante, también es extensivo a Alicante, existe la cançó de batre o batudes. Concretamente, en este caso, cantará una batuda el tío Xuano de Moixén para que nos sirva de ejemplo. Y luego evolucionaremos a Lu, a Perlú, que digo en ells. Vamos a por estos dos señores que los tenemos aquí. Muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Bé. ¿Qué tal está la voz? ¿Bien? Ara ho veurem. Ahora lo veremos, muy bien. Vamos a ver, pues bueno, pues le dejamos ya con la garganta preparada y con el ánimo. Adelante, vamos a ver. Així mateix ho oí. Sí? Ahí, muy bien. Oh. Jo tinc una xica en planes que me regala una polleta. Vale, que babó. Que me regala una polleta. Tota pleneta de parretes i al mig una pireta. Bueno, pues yo creo que lo que hay que pedir sobre todo es que llegar a los años que tiene. ¿Cuántos años tiene usted ya? 75. 75 y tiene esta voz. Yo creo que no vamos a llegar nosotros. Lo hace, pero que muy bien, ¿sabe? Y me tiene que enseñar a cantar esas canciones, claro. Pero ahora... No, otro día. Bueno. Bueno, Fermín, antes nos hablabas de ese otro canto que Sí. va a ser... El can de Lu o Perlú, que canten en esta parte, cantan en esta zona. Se extiende, pues claro, es una continuación de la malagueña murciana, incluso, que llega a esta zona y a zonas esporádicas del reino. Lo escuchamos entonces. Efectivamente. Vale, ¿quién la canta? Jo, Ah, muy bien, pero los dos ahora. Però té que portar la guitarra. Porta la I guitarra, així li agarrem millor el... el tono. El to. Exacto. Vamos a ver. Cuidado, Fermín. Exacto, muy bien. ¿Preparados ya? Camina Manuela, Ah, Trabuc! camina Manuela, que t'aguarde baix un tiro, allí por la rentaverna,
Interesantísimo, están dos expresiones de las canciones y sobre todo interesante en ver esta unión. Estas dos personas con toda la tradición encima y siguiendo Fermín en su interés de conseguir todas estas canciones. Pero ya vamos a ver la última danza, que es muy interesante, que es el velatori, ¿no? Sí. Que se vayan preparando todos para empezar. Justamente. Venga, vamos adelante ya. Rápidamente se colocan, adelante. Y ya que están todos preparados, creo que la danza empieza y nosotros decimos adiós. Hasta el domingo próximo. Seguramente también con otro programa dedicado a Valencia, ya que la riqueza es muy amplia y tenemos que dedicar otro programa. Adiós hasta el domingo. La danza del velatori, la danza del velatori, vinga dones a ballar, que danza que sempre dansa, quan es mor algun albat, la dansa del velatori. La mare i el pare ploren, la mare i el pare ploren, no ploreu per el xignot, perquè ha mort la criatura, sense saber lo que es món, la mare i el pare ploren. En este poble és amor, en este poble és amor, un alba és molt polit, però no ploreu per ell, que ja ha acabat de patir, en este poble és amor. Pueblo, pueblo, vamos cantando, y en los caminos siempre soñando, ritmo alegre de mil ritmos, para mí, para mí, somos amigos, de la ilusión, para mí, somos la voz.